Gracias, muy amable, y felicidades por los 100 programas. Muchísimas gracias, aquí seguimos. Primero de todo, hace poquitas semanas, ADEMA acogió la tercera Semana Internacional de la Nutrición, donde usted fue el coordinador. Una de las conclusiones más importantes es que los trastornos de conducta alimentaria se han convertido en uno de los problemas de salud mental de mayor impacto sanitario. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, está claro que primero es necesario normalizar los problemas de salud mental, que es algo que yo creo que estamos haciendo grandes progresos. Pero la realidad es que estamos detectando cada vez más problemas de trastorno de la conducta alimentaria en la población. No solamente más casos, sino también en edades más tempranas, ¿no? Y yo creo que hay dos razones fundamentales. Por un lado, la relación que tenemos con la comida, donde hay un componente emocional y psicológico, no lo podemos olvidar. Pero por otro lado, también el elevado sufrimiento que sufrimos por la estigmatización de la imagen corporal. Esto es un problema importante porque ya está instaurada esta estigmatización en la sociedad, incluso en el colectivo de profesionales de la salud. Hoy tenemos que ver un cuerpo normativo y como no cumplas con ese cuerpo normativo, enseguida, incluso desde el colectivo sanitario, te están empezando a recomendar el tener que adelgazar. Y eso puede despertar en muchas personas relaciones insanas con la comida, y cuando lo hacemos con gente joven o gente muy vulnerable a nivel emocional y psicológico, y sobre todo gente pues, joven y adolescente, podemos despertar una relación insana con la comida que acabe en un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y cómo se trabajan estas conductas para ayudar al paciente a mejorar rutinas y sobre todo buenos hábitos alimentarios? Bueno, lo primero que se necesita es un equipo de dietistas nutricionistas preparado que además colabore con un equipo de psicólogos, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la psiconutrición. Y esto va a ser importante. Y hay una falta de un incumplimiento por parte de España, en general, en la Unión Europea, por la falta de nutricionistas en el sistema sanitario público. España ahora mismo es el único país de la Unión Europea que incumple flagrantemente las directivas europeas que exigen que en los hospitales y en los centros de atención primaria haya nutricionistas atendiendo las necesidades de alimentación de la población. Pero es que además estas necesidades ya no son solamente biológicas desde el punto de vista de la alimentación. Yo siempre digo que la alimentación no es un acto meramente biológico, es un acto principalmente antropológico, cultural. Comemos ideas, no alimentos. Cada alimento que comemos está asociado a un recuerdo, a un sentimiento. Y si no trabajamos esa relación emocional y psicológica de la persona con su entorno y la comida, es muy fácil que desarrollemos, todos de alguna manera tenemos algún pequeño trastorno de la conducta alimentaria, pero cuando afecta además a la imagen o a la percepción que tenemos de nuestro cuerpo, pues puede ser un problema grave, especialmente en las edades más jóvenes. ¿Qué entienden ustedes, doctor, los expertos, como un patrón de alimentación saludable? Bueno, la verdad es que es difícil responder a esta pregunta cuando en redes sociales y en Internet cualquiera habla de lo que es una alimentación saludable, ¿no? Existe un nivel de toxinformación y de tonterías y de barbaridades que se dicen muchas veces, y con permiso, en muchos medios de comunicación, precisamente por la falta de rigor que hay en cuanto a el concepto de la nutrición y la alimentación como ciencia. Y ya tenemos mucha investigación al respecto. La alimentación saludable debería cumplir un patrón principalmente rico en alimentos de origen vegetal y en menor cantidad alimentos de origen animal. Yo quiero declarar que no soy vegano, pero sí que sabemos realmente que el objetivo para poder cumplir ese patrón dietético es aumentar el consumo de alimentos vegetales y menos animales. Algunos dicen que la famosa dieta mediterránea, pero es que la famosa dieta mediterránea ya no existe, es la dieta que hacían nuestros antepasados hace 100 años, ¿no? Claro. Si pensamos en cómo se alimentaban nuestros bisabuelos o tatarabuelos en una Mallorca a principios de siglo, podríamos entender lo que queremos explicar los nutricionistas de que más vegetales y menos animales. Y es que hace 100 años en Mallorca, en una casa que pudiera tener un entorno rural, no se sacrificaba un animal o un cerdo o un conejo o una gallina cada día para comer, claro, o cada semana. Tenían un valor simbólico importante. De hecho, la famosa matanza la podían llegar a celebrar 3 familias con las que se alimentaban un año. No se sacaba sobrasada o butifarrón o lomo para comer todos los días, ¿no? Estas familias se alimentaban principalmente de alimentos vegetales como legumbres, productos integrales, frutos secos, verduras, frutas, aceites vegetales, ¿no? Con un nivel de actividad física mucho mayor.
porque hace Claro. 100 años para calentar la casa había que encender el fuego, ahora lo hacemos con un botón, o para lavar la ropa había que ir al río. Entonces, ese patrón de alimentación saludable tiene que ser un patrón basado en alimentos de origen vegetal y con una menor presencia de alimentos de origen animal. Pero no hay un poco de controversia con esto, con la parte de los nutricionistas y luego la parte deportiva, como en plan de que la proteína animal es de mayor valor biológico que la proteína vegetal. Bueno, es que a mí cuando vienen deportistas a preguntarme a ver si hacen bien la dieta y me hablan de que toman mucha proteína y que toman batidos, yo les miro anonadado, decir, bueno, es que lo que estás haciendo es estropearte los riñones y los órganos vitales. Para nada, antiguamente podíamos encontrar gente con unas condiciones físicas brutales que se alimentaban principalmente de alimentos de origen vegetal. Además es importante resaltar que es importante retomar la alimentación basada en alimentos vegetales y en productos integrales, porque hemos descubierto unas sustancias en los alimentos vegetales que solo van a estar en los alimentos vegetales, no en los alimentos de origen animal, que son los fitoquímicos vegetales o compuestos bioactivos. Son unas sustancias que producen los vegetales como mecanismo de defensa ante los ataques de virus, insectos, bacterias, mohos, hongos o en condiciones climatológicas adversas, ¿no? Las plantas producen estas sustancias en cantidades elevadas cuando se sienten amenazadas y hemos descubierto que son estas sustancias las que precisamente estas, que no se podrían considerar nutrientes, pero que tienen un efecto beneficioso sobre la salud, las que nos previenen del cáncer, de la obesidad, de la enfermedad cardiovascular, de la diabetes. Hemos reducido tanto el consumo de alimentos vegetales y hemos refinado tantos nuestros cereales que la alimentación es muy pobre en fitoquímicos vegetales. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la alimentación de los países, vamos a decir, desarrollados o industrializados. La propia investigación hecha por ADEMA, centro donde usted imparte clases, en el año 2020 demostró que más de la mitad de hombres y de mujeres de las islas no llevan una alimentación cardiosaludable, como estábamos hablando, y son sedentarios. ¿Qué opina de esto? Bueno, forma parte de un cambio antropológico importante y es que quizás deberíamos empezar a pensarnos muy bien cómo hacer las cosas, porque lo que está claro es que las enfermedades crónicas no transmisibles, como las que acaba de nombrar, van en aumento, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, en un estilo de vida en el que cada vez comemos peor y hacemos menos ejercicio físico. La pregunta es ¿qué deberíamos hacer? Pensar en que existen los superalimentos que nos van a poner guapos y guapas y que nos van a curar del cáncer o a quitar el colesterol es absurdo. Creo que deberíamos mirar atrás, cómo se hacían las cosas antiguamente, quizás dar un paso atrás o dos pasos atrás para replantear hacia dónde debemos encaminar la salud en cuanto a la alimentación y el estilo de vida. No solamente debemos mirar la alimentación, también debemos mirar el nivel de actividad física, el descanso, el estrés. Muchas de las personas que padecen enfermedades como la enfermedad cardiovascular o la obesidad están inflamadas y esto es un problema. El propio cortisol, que está siendo motivo de debate, el replantearnos el cómo vivimos, el estilo de vida que tenemos, el nivel de estrés, de descanso, de sueño, la comida en familia y una alimentación mucho más natural, entre comillas, creo que sería el camino a seguir. Y es muy coincidente con lo que hacían hace 100 o 120 años en las islas nuestros antecesores. También hay más cifras alarmantes, doctor. El 47% de las mujeres tienen grasa corporal y el 51% de los hombres igual. Y cada vez, más alarmante, hay más niños y adolescentes con obesidad. Sí, la verdad es que las cifras son estas, pero igual te va a sorprender lo que te voy a decir. Creo que deberíamos replantearnos los parámetros con los que estamos diagnosticando la obesidad. Porque precisamente esos parámetros que están obsoletos y que la comunidad de profesionales de la salud no se recicla y no se actualiza, puede ser un motivo de agravar el problema de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria, que además vienen muy parejos. Te voy a poner un ejemplo. No es posible que una persona con un tamaño corporal grande, que usando el peso y la talla le podemos calcular fácilmente el famoso índice de masa corporal, nos da un índice de masa corporal de obesidad grado 1 o de sobrepeso, automáticamente sea diagnosticada de una obesidad. Esto es un error. Y cada vez se está viendo que puede haber personas delgadas, metabólicamente no sanas, y personas con sobrepeso y obesidad metabólicamente sanas. No va a ser necesario o no es suficiente hacer un diagnóstico con un peso y una talla. Vamos a tener que evaluar otro tipo de parámetros, como es, por ejemplo, la resistencia a la insulina, como va a ser, por ejemplo, factores de riesgo asociados como la hipertensión arterial,
Claro, si vas a un centro de atención primaria, te toman el peso y la talla y te sale un sobrepeso y te dicen tienes que hacer dieta, de repente una persona que nunca había tenido un problema con la alimentación empieza a tener una relación no saludable con la comida y acaba con un trastorno de la conducta o agravando el sobrepeso y la obesidad. Si esto le sucede a una persona de 28, 30 años, ¿qué pasa con una de 12 o 13 o de 14? Por lo tanto, cierto es que tenemos un problema de sobrepeso y obesidad, pero las últimas guías que se están discutiendo a nivel nacional las han llamado guías Giro, precisamente para darle la vuelta a todo esto. Vamos a tener que hacer un reciclaje el colectivo de profesionales de la salud para entender que la obesidad es una enfermedad, y ya lo sabemos, igual debería tener más criterios para el diagnóstico y que quizás no deberíamos intervenir en personas que teniendo un tamaño corporal grande y pudiendo tener en base al IMC un sobrepeso o una obesidad, deberíamos analizar otro tipo de parámetros clínicos y no solo clínicos, los emocionales y los psicológicos. Puede haber personas que debemos analizar su salud mental y su relación con la comida. De ahí la importancia que no solamente haya nutricionistas, sino también psicólogos abordando esta cuestión. Desde la misma unidad de investigación de ADEMA, su compañero, el doctor Arturo López, considera fundamental implantar programas de prevención y educación o que el nutricionista dietista avale con una dieta. ¿Es así? Bueno, los menús y las dietas deben venir firmadas por un dietista nutricionista, no solamente un nutricionista. Es que ni siquiera un médico, un farmacéutico o una enfermera tiene los conocimientos para poder evaluar desde el punto de vista biológico, psicológico y también desde el punto de vista culinario cómo debe ser un menú. Porque claro, no comemos vitamina C ni comemos hierro, comemos plátanos, manzanas, mandarinas, carne, pescado, y hay que cocinarlos, y todo eso requiere un conocimiento pleno, porque esa alimentación además va a tener un impacto sobre mi psico y sobre mi situación emocional, ¿no? Arturo tiene toda la razón, necesitamos nutricionistas ahora mismo en el sistema sanitario público. Es que no se entiende que un paciente se vaya con una estatina o una pravastatina pautada por una hipercolesterolemia diagnosticada sin antes haber intentado bajar ese colesterol haciendo ejercicio físico y haciendo una dieta mucho más saludable. Claro. Si cogiéramos todo el gasto sanitario en medicamentos que se está haciendo, o todo el gasto que deriva de mortalidad vinculada a cuadros claros de sobrepeso y obesidad, y sobre todo de obesidad, tendríamos más que dinero suficiente para poder intervenir y dar un servicio que ahora mismo a la población de Baleares se lo tiene que pagar de su bolsillo. Sí, sí, sí. Hicieron en las jornadas que hicieron además un taller de disfagia. ¿Cuándo condiciona a un paciente en su alimentación esta afección? Bueno, una disfagia, para que los espectadores nos puedan entender, es un problema que impide la correcta deglución. Podemos tener dos problemas a la hora de alimentar a una persona: cuando hay un problema de masticación o cuando hay un problema de deglución. En este caso estamos hablando de que en el acto de deglución intervienen muchísimos músculos y muchísimas neurotransmisiones, y cuando hay un problema, ya sea pues por un cáncer o simplemente porque puede haber un problema de Alzheimer o puede haber un accidente cerebrovascular que de alguna manera no da las señales correctas a los músculos del cuello para poder hacer la deglución, aparece esa disfagia y es muy peligrosa. Sobre todo suele suceder en personas que puedan tener un cáncer a nivel orofaríngeo, pero también en personas mayores. Muchas de ellas institucionalizadas en residencias empiezan a tener problemas para poder tragar, ¿no? Es importante detectarla cuanto antes, porque las disfagias van a impedir que se trague correctamente. Algunas veces viene asociada a broncoaspiraciones e infecciones pulmonares, porque la comida pasa a los pulmones y entonces es necesario adaptar la dieta. Claro, adaptar la dieta, lo que la gente se imagina es, pues vamos a triturarlo todo y vamos a dárselo todo en puré para que lo pueda fácilmente deglutir. Y ahí es donde caemos en las famosas dietas de disfagia, que son realmente dietas muy pobres, que son purés de verduras. Sí, 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 sí. Y el paciente tiene perfectamente el tracto gastrointestinal intacto, funciona correctamente. Entonces, tenemos que entender que las personas que tienen disfagia tienen que comer lo mismo que nosotros, pero con una textura modificada y adaptada al punto de modificación que realmente necesita. ¿Y qué nos estamos encontrando? Que en muchos hospitales y en muchas residencias geriátricas, a veces la dieta de disfagia es la peor diseñada, porque le estamos dando simplemente purés y no pensamos que esta persona necesita calorías, necesita proteínas. Para que te hagas una idea, a veces se puede hacer una disfagia
un plato como pueda ser pues una hamburguesa o unos espagueti con tomate, se pueden triturar hasta el punto de textura que la persona pueda tragar, pero le estamos dando el plato al igual que a otra persona. Nutricionalmente es lo mismo. Lo fácil que es, pues ir a los famosos purés, que son fáciles de tragar. Sí. Deben ser perfectamente diseñadas con nutricionistas, que existen ya máquinas que ayudan a poder encontrar el punto de textura, y deben estar muy bien planificadas para garantizar una buena situación nutricional del paciente y que no se desnutra. Doctor Rosolillo, vamos a cortar un poquito más las respuestas porque hay bastantes preguntas para terminar la entrevista y súper interesantes. Vamos a hablar de otro tipo de nutrición que ya hemos dado una pincelada, que es la deportiva. Hoy todo el mundo entrena, mucha gente compite. ¿La alimentación requiere en sí de suplementos para rendir bien deportivamente? No. Es verdad que existen algunas ayudas ergogénicas en el ámbito deportivo, pero deben estar perfectamente planificadas. De entrada, para un rendimiento deportivo no se necesita tomar ningún tipo de complemento. Si estamos hablando de un rendimiento deportivo a nivel de deporte de recreo, el que puede hacer la población. Si estamos hablando ya de deportistas de élite, en algunos casos y en algunas situaciones puede ser interesante la suplementación de algunos nutrientes, pero debería estudiarse en cada caso. A fecha de hoy no hay evidencia que tomando una serie de complementos alimenticios vayas a tener un mejor rendimiento deportivo. Y sí la hay, de que una dieta rica en vegetales y en fitoquímicos vegetales y correctamente planificada por un nutricionista va a ayudar a un mejor rendimiento deportivo. Hoy en día también se promueve mucho la medicina de precisión, es decir, que con un pelo o una analítica de sangre ya te dicen qué alimento no toleras, cuál te engorda más. ¿Es esto posible? Bueno, a fecha de hoy no. Y me gustaría ser tajante. Es verdad que hemos avanzado mucho en lo que es la nutrigenómica y la nutrigenética. Y en los próximos años es cierto que se van a poder diseñar dietas a la carta, pero todavía nos faltan unos años para poder llegar a esa investigación. Con los años sí que vamos a tener pues, posiblemente tratamientos dietéticos ajustados a tu código genético. A fecha de hoy lo que tenemos es posibles predicciones que puede haber en base a tu genética o a tu interacción con los alimentos. Pero hasta el punto de que te puedan hacer un test y que te puedan decir que el trigo o el aceite de oliva te hace mal, no, todavía nos falta. Por cierto, ¿qué opina usted, un prestigioso nutricionista, de la moda de pincharse una medicación para diabéticos, para perder peso, personas que no son diabéticas? ¿Es perjudicial para nuestra salud? Bueno, el tratamiento con este tipo de fármacos nuevos, en principio, hay que ser honestos. Hemos evolucionado muchísimo con la terapia farmacológica o con los fármacos antiobesidad, y la prueba de ello es los principios activos que se están administrando principalmente con inyección, pero también por vía oral. La senglutamina principalmente y algunos análogos de este análogo de la insulina, ¿no? También hemos visto que los efectos secundarios son bastante pocos. Ha habido algunos casos pocos de pancreatitis aguda, gente que puede haber tenido problemas con la vesícula que tenían antecedentes, pero la verdad es que el fármaco está ofreciendo muy buenos resultados con muy pocos efectos secundarios. La pregunta es, ¿quién debería tomarlo? Y el problema es que se está dando de forma indiscriminada a la población sin haber hecho un diagnóstico claro de obesidad. Repito, puede haber personas con sobrepeso y obesidad, en obesidades grado 1 y 2, metabólicamente sanas, que igual no tienen ningún problema con la alimentación, y simplemente deberíamos desde el colectivo de profesionales de la salud monitorizar a estos pacientes, porque sabemos que con el tiempo van a poder desarrollar efectos secundarios, pero igual no es necesario intervenir si el paciente puede hacerlo por sí mismo. El problema que estoy viendo es que se está usando como... demasiado. Sí, efectivamente, y eso está generando un problema ahora mismo de abastecimiento para los diabéticos. Hay que decir que ahora en mayo ha salido el nuevo medicamento ya pensado para la obesidad, y quizás esto ofrezca nuevas soluciones. Rosolillo, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para el plato de Fiqui y ha sido un placer. Hasta la próxima ocasión. Gracias, muy amables.